Hola, hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven, nos sintonizan, escuchan este podcast, el único podcast que te va a sacar una sonrisa, el único podcast que te va a confrontar, el podcast más visto de Álvaro Obregón, Ciudad de México y Venezuela. C1 Podcast. C1 Podcast, qué bueno, pues estamos una vez más aquí grabando un episodio más, me parece que 22 o 23, no recuerdo bien, creo que 24, ya llevamos un año, últimamente hemos sido más constantes, aunque sí nos ha faltado como que cada semana y el buen Sebas que a veces se le barre las actividades y todo, pero bueno, el pasado podcast de mi esposa con Las Mujeres Inspira, la pastora Zaret, estuvo increíble sobre identidad, sobre propósito, sobre vestimenta y muchas otras cosas más. Vemos que esos podcasts de las mujeres como que les gusta mucho a la audiencia, a los que nos escuchan. Entonces, pues bueno, vamos a seguir. Recuerden compartir, denle like. Vamos a hoy hablar un tema muy increíble. Para esto ya después de nuestro altar público en Álvaro Obregón. Vamos a decir, fue excelente, hubieron 1000 personas. La rompimos, estuvo increíble, no llovió, estamos profetizando. Es que lo estamos grabando antes, pero va a salir después. Exactamente. Y aquí tenemos al buen Jos. ¿Cómo estás, Jos, una vez más? Muchas gracias, muy contento de estar nuevamente en este hermoso podcast, en esta hermosa casa, y contento y expectante de lo que Dios va a hacer a través de este medio, de este podcast, y también lo que Dios va a hacer en el altar público en Álvaro Obregón. Muy contento. Muy bien, pues hemos visto que te han invitado ya a un buen de podcast, después de Sí, como que se abrieron un buen, ¿no? sí, gracias a Dios. Como Dios. 4, ¿no? ¿Cuántos han sido? 5. Sí, como tres aproximadamente, y de mucha bendición. La verdad es que Dios ha sido bueno y pues Él es el que abre puertas y Él nos permite pues participar. Sí, y ya saben, pues altar público todos los sábados a las 7 de la noche, ¿verdad? 8:30. 8:30. Sí, todos los sábados de 8:30 a 9:30 estamos en altar público en Coyoacán, ahí frente a la iglesia Juan Bautista en la explanada. Sin falta todos los sábados, ahí estamos. Y no hay ni un sábado que no. No, es muy raro cuando no llegamos a ir, pero para eso en las redes del altar público, en Instagram, ahí se anuncia cuando no, más bien de anunciar cuando estamos, anunciamos cuando no estamos. Entonces, porque sí es muy raro, pero nos ha pasado más cuando la alcaldía nos pide ese favor, porque, ejemplo, apenas fue la Feria del Libro. Así. Y en esa ocasión la alcaldía nos pidió porque pusieron carpas, pues por favor, y sí, con mucho respeto Claro. nosotros, sin ningún problema, pues estamos también para servir a la alcaldía y cositas así. Así es. ¿Y normalmente siempre estás tú No, no, o sea, realmente, está cada semana, pero tú hay veces que tú no estás? sí, no. Digamos que de base sí, estamos un equipo compuesto por 3 directores de alabanza. Ya. Y la mayor parte me toca a mí, porque algunos trabajan y pues se les complica. Pero lo que tratamos de hacer en el altar es que no siempre esté esa misma persona, por así decirlo, porque precisamente lo que queremos trabajar es centralizarnos en Cristo, centralizarnos en que el pueblo de Dios, la gente, no solamente vean a una sola persona, sino vean al cuerpo de Cristo participando de algo que le pertenece. Porque luego pasa que si siempre nos ven a unos, pues claro que lo que hemos visto es que de repente la gente empieza a prestar atención al hombre y no queremos que vean al hombre, queremos que vean a Cristo. Entonces, ejemplo, lo que hacemos cada sábado es, como son 2 horas, la primera hora la dirigimos nosotros y la segunda invitamos a un ministerio, que normalmente los ministerios se acercan y ellos Tocan la puerta, ¿no? tocan la puerta y nos piden participar. Ajá. Nosotros, ¿qué les decimos a los ministerios? Que claro que si tú ves esto y dices, quiero participar en el altar, que por ahí de repente me llega, ¿no? Que se da a pensar que somos a lo mejor muy celosos o que somos muy estrictos, pero no es que seamos así, aunque sí, somos celosos de la presencia de Dios, somos celosos del altar,
porque algo que apenas aprendimos es que el altar en la tierra es el lugar más sagrado que hay en ella. El altar es lo más sagrado que hay en la tierra, así de sencillo. Si no bueno, ustedes conocen en la Biblia, ¿no? Aquel que no vivía en esa santidad, integridad, pureza, moría al estar tan cerca de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? No le negamos la participación absolutamente a nadie. Simplemente les pedimos, vayan a un altar antes de que participen, vayan, miren cómo es, vean cómo es y permítanos platicarles lo que hacemos. Claro. Ajá. Y justo, bueno, antes de darle la palabra a Sebas, quiero hablar dos puntos. Una, bueno, primero, de lo que hablabas, ¿no? Del altar, la importancia. Justo yo apenas fui a predicar la semana pasada a Cuautitlán Izcalli y di un tema de fuego extraño versus fuego verdadero. Y hablaba sobre Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que murieron precisamente por eso. O sea, por Cierto. ellos presentaron algo que Dios no le había dicho que presentaran. ¿Y cuántos ministerios o cuántos líderes o cuántos pastores, profetas o lo que tú quieras, presentan fuego que no es el que realmente Dios quiere, ¿no? Sí. O sea, a veces no todo lo bueno es bueno. Y eso es bien importante, porque también predicaba la semana pasada o hace 2 semanas sobre Elías, cuando confrontó a los profetas de Baal, ¿no? O sea, ellos levantaron altar, ellos adoraban a un Dios, pero no tenían realmente el altar como Dios lo pedía, ¿no? Y pues era show, eran gritos, eran sacrificios, era sangre, pero no había nada verdadero, no había esa presencia de Dios. Sin embargo, Elías, que conocía la presencia de Dios, que venía de la presencia de Dios, él solamente levantó las manos, habló una palabra y el fuego descendió y consumió todo. Y ese es el verdadero ministro, el que conoce la presencia, que está en la presencia, vive en la presencia. Porque hay gente, también mi esposa decía, que puede decir, es que yo todas las mañanas levanto 30 minutos de altar, pero las 24 horas del día o las 23 restantes, no. Entonces no es solo eso, sino es estar pegado a la presencia constantemente, ¿no? Sí, ¿no? Y algo que nos queda muy claro desde la última vez que viniste fue de que los adoradores son los protectores de la gloria de Dios, ¿no? Entonces, Sí, así es. eso creo que nos ha marcado mucho en este tiempo y pues no es porque, digamos, sea payaso el decir de que no, espérate, darle la oportunidad a los demás, sino que también pues ustedes cuidan su ministerio, cuidan lo que Dios ha hecho con ustedes y pues eso no tiene ningún problema, al contrario. Yo creo que incluso aquí como iglesia, uno de los ministerios que el pastor siempre dice, puedes servir en lo que tú quieras, pero hay ciertas cosas que debemos cuidar, que son la adoración, la danza, ciertos ministerios, la intercesión. ¿Por qué? Porque primero tiene que ver el corazón, primero se tiene que ver el corazón de la gente, eh, y que la gente también que quiere entrar a la alabanza entienda que no es solamente cantar bonito, porque incluso lo hemos vivido mucho tiempo aquí, que no se trata de cantar, porque incluso en la adoración se te puede salir un gallo, se te puede ir la cuerda de la guitarra, puede fallar una nota, pero a la final es el corazón con lo que lo haces para Dios, ¿no? Oye, algo que te quería preguntarte justo hablando de este tema, o sea, la visión tal cual del altar público, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es esa visión, el propósito? Ya nos has hablado a grandes rasgos, pero creo que sería importante para la gente que ve, ¿cuál es esa visión? ¿Cuál es el propósito? Sí nos diste un contexto la vez pasada de cómo empezó, que fue algo orgánico, que ni siquiera... Exactamente. Y ya después sobre una palabra profética que Dios les había dicho, un profeta de casa se levantó. ¿Cuál es esa visión, ese propósito? Ok. El altar público es una pantesis. ¿Qué es una pantesis? Es la palabra griega que significa salir a recibir. Eh, hemos abrazado lo que Dios nos ha ido enseñando porque como nació orgánico, no sabíamos qué era. No lo digeríamos. Nadie de los que iniciamos esto, hablando de mis pastores, sus hijos, la iglesia, un servidor y las familias que estaban, nadie iniciamos el altar público sabiendo qué es. Dios lo colocó en el corazón y fue creciendo
y hasta la fecha seguimos aprendiendo de aquello que fue lo que Dios colocó. Y parte de lo que Dios nos ha enseñado, de lo poco que Dios nos ha mostrado del altar, es que es una pantesis. Que es una pantesis salir a recibir al novio. Es una iglesia. La palabra pantesis aparece aproximadamente 3 a 4 textos, pero me voy a enfocar en dos principales. Cuando las vírgenes prudentes dicen que tenían, ustedes conocen la historia, 5 prudentes, 5 insensatas, el tema no es que unas tenían aceite o no, todas tenían aceite. ¿Cuál era el problema? Que unas tenían aceite y aceite extra. Las que tenían ese aceite y aceite extra, en cuanto escucharon, ahí viene el novio, salieron a recibirle. Pero las que no tenían ese aceite extra, se alarmaron. Ahora, salir significa literalmente salir de tu casa, porque el novio venía entre las nubes, porque el novio. Entonces, el altar público es un salir para recibir a Cristo. Es una iglesia prudente, una iglesia que cultivó aceite, aceite de intimidad, aceite de proceso, aceite de impartición. Es una iglesia madura que entiende su rol en esta etapa profética que estamos viviendo. Sí. Es una iglesia entendida en los tiempos. El altar público es una respuesta de nuestra fe, porque muchos preguntan, ¿y por qué no agarran el micrófono y predican? ¿Por qué no agarran el micrófono y no? Porque antes así era, ¿no? El evangelismo antes así era, y no es que esté mal, pero es que el altar público tiene que ver con salir y recibirle. Una iglesia prudente. Ahora, ¿el altar público qué hace? Parte de la visión del altar es preparar el camino de Cristo, preparar el camino de regreso. Jesús en muchos lados predicaba, en muchos lados hacía milagros. Jesús en muchos lados resucitó muertos, pero solamente en un lugar descansó. Es muy diferente tener a Cristo como un obrero, por así decirlo, a tener un Cristo como ven y descansa. El altar público es un Betania espiritual. En Betania estaban sus amigos, Lázaro, Marta y María. Y Jesús a todos lados iba, pero a él le encantaba ir a Betania, su lugar de descanso. El altar público es ese lugar de descanso, donde las canciones, donde lo que se adora, lo que se pronuncia no es ven y dame, no es ven y bendíceme, no es ven y atiéndeme, no es ven y resuélveme, no. El altar público tiene que ver con glorificar, exaltar, un lugar de contemplación de la presencia de Dios. El altar público es el altar extendido de la iglesia. Un altar no puede levantarse si no se levanta una tienda antes. Abraham, parte de la visión del altar público es que todos conocen el altar público, pero muy pocos conocen casa de oración. Sí. Entonces, hablamos nosotros mucho de 3 tipos de altares. Altar de intimidad, comunión con Dios, altar familiar, un lugar para juntos contemplar a Cristo, y el altar público. No puedo levantar altar público si no tengo altar de intimidad. No puedo levantar altar familiar si no tengo altar de intimidad. El altar público es la consecuencia, causa y efecto, ¿no? Sí. Es la causa y efecto de haber vivido mi altar de intimidad y mi altar familiar. Y el altar familiar podemos decir que la iglesia, ¿no? O podría ser altar familiar exclusivamente tú con tu familia o la iglesia. Sí, abarca estos dos. Realmente un domingo en una iglesia podríamos decir que es un altar familiar, porque somos familia en la fe. Pero esto también aplica en una familia terrenal. Por decir un ejemplo, Dios nos ha enseñado el altar familiar a hacerlo muy sencillo. Hay muchos que quizás se nos enseñó que el altar familiar es abrir tu Biblia, sentarte a la mesa y empezar a regañar a tus hijos. ¿No? Y ahí te va, y ve esto, y empiezas a verazos. Pero el altar familiar, Dios nos ha mostrado que no es así. En el altar familiar es bien sencillo, sentarte a la mesa, comer, disfrutar un tiempo en familia, sin celular, no regañar a nadie, nadie predica, simplemente tenemos comunión y al final hacemos Santa Cena. La Santa Cena, ¿qué es? Dice el apóstol Pablo, que antes de que hagamos esto, nos pongamos a cuenta, si no caemos en maldición. Sí. Entonces antes de nos perdonamos, nos afirmamos, oramos juntos, hacemos Santa Cena, Cristo es el centro, tomamos su cuerpo, su sangre y seguimos adelante. Porque muchas veces podemos convertir una tradición, una religión en el altar familiar. Sí. Yo agarro y ahí te va, no. ¿No? ¿Y cuántas veces? Y qué bueno que tocas ese punto. Sí. ¿Cuántas veces para la gente que nos ve? Porque
a veces nos volvemos, y yo lo digo por mí, porque a veces hay estructuras que venimos de el pasado, de los padres y así. ¿Y cuántas veces podemos volver pues sí, algo que hacía como una tradición, una religiosidad, ¿no? O sea, yo recuerdo que pues en la familia de una persona que conozco, para no decir, justo el papá hacía eso, ¿no? Y los hijos, en lugar de disfrutar la presencia de Dios o de estar alegre porque era un momento, como tú dices, híjole, ya va a empezar con su sermón. O antes de comer, en lugar de orar por los alimentos, ya se echaba el sermón del monte, ¿no? Entonces, y se hacía tan tedioso, y eso no es. O sea, creo que diste un buen punto para que la gente entienda que un altar familiar no es una célula en tu casa, ¿no? Exactamente. Si no es esto, es algo muy sencillo, claro. Hay comida, y es lo que hacía Jesús. O sea, Exacto. Jesús comía con la gente, y es donde más enseñaba, más aprendía la gente en una plática. Mi pastor inclusive tiene un podcast, ¿no? Y igual es una conversación, no es un tiempo teológico, no es un tiempo, en una conversación hay tantas riquezas, y a veces como sociedad hemos perdido eso por el celular, Sí. por el activismo, por las redes sociales, por estar pensando en tantas cosas. Yo lo digo por mí, a veces como pastor tenemos tantas actividades, pero justo apenas hablamos con mi esposa y con mi hijo, y en eso, cuando estemos en la mesa, vamos a dejar un tiempo el celular y vamos a convivirnos, Exacto. a platicar, a disfrutar, a comentar, Eso. y es eso. O sea, creo que ese es más el altar familiar que estar exigiéndole a tus hijos santidad y tantas cosas. Es mejor pasar un tiempo en familia, sin peleas, sin gritos, y eso nos va a llevar a la presencia de Dios. Sí, es algo muy importante porque también tiene que ver con el altar público. Ejemplo, Dios me permite ministrar con jóvenes en la parte musical, ¿no? Y muchos se preguntan, ¿por qué no me sale igual que ellos, no? O ¿por qué? Porque hasta me han dicho que tengo mis favoritos, ¿no? Me han dicho que tengo pero no es que sean mis favoritos, hemos pagado un precio juntos. Y eso es muy diferente. Eso es bueno, ¿eh? Porque muchas veces, y este es un consejo para los que tienen a lo mejor un grupo, pastores, líder, sí. Sí, ¿por qué de repente tienes un resultado con unos y otros con no? Mm. Es bien sencillo, porque nosotros no ensayamos, nosotros nos reunimos a adorar. Es bien diferente. Cambiamos los ensayos por tiempos de contemplación en Cristo, y eso es comunión. sí. ¿Por qué tenemos resultados diferentes en el tiempo de adoración? Y no estoy diciendo que seamos músicos así Sí. que digas, wow, no, somos bien sencillos. De verdad que es bien sencillo lo que tocamos, pero es que creo la clave para que haya un fruto en público es cultivar esto. En la familia, el que juntos nos vemos como hermanos, como iguales, nos respetamos, nos honramos. Es muy diferente ser familia a caer en familiaridad. La familiaridad causa deshonra, la familiaridad causa desprecio. La familiaridad dice, ah, mira, si este está tocando y mira cómo es, yo lo conozco. Y Sus no, errores, mira el pastor, y hablando hasta en la iglesia, ¿no? sí, Mira mi líder, yo lo conozco y pues todos tenemos errores, pero eso, te tocaste un punto muy y bueno. es muy importante esto porque Dios nos llamó a ser casa de oración, no una cueva de ladrones. Y la casa tiene que ver con familia. En la casa la honra es el lenguaje, la mutua honra es el lenguaje. En una casa hay hermanos, en una casa hay respeto. Yo honro a mi hermano, respeto a mi hermano. Y la comunión es hermosa, sentarte a comer con los tuyos, con tu gente, con tu familia es hermoso. Y todo eso se va reflejado en el público. Si tú, y esto va para todos nosotros, si nosotros predicamos y cantamos más de lo que tenemos comunión, estamos haciendo algo mal. Si no tienes comunión con tu hermano que toca, si no tienes comunión, si no conoces su casa, su familia, entonces no esperes una respuesta pública. ¿Por qué? Porque solamente estamos viviendo algo público sin cultivar esa comunión en familia. Y ya nada más por último, ¿cómo nos convertimos en cueva de ladrones? Cuando tenemos relaciones por conveniencia. Cuando nosotros buscamos, la cueva del ladrón es un lugar de huérfanos, no un lugar de hijos. Hay muchos que en vez de ministrar con identidad, ministramos en orfandad. El huérfano pelea por la comida,
El huérfano no se sienta a la mesa, está lejos, está lejos. El huérfano cuando ve que le traen juguetes a sus hermanos quiere ir y quitárselos, pero Envidioso, hay envidia, hay competencia, hay murmuración, soledad. pero cuando eres hijo, cuando eres una casa de oración, honras a tu hermano, respetas a tu hermano, impulsas a tu hermano. Tú sabes que Dios le dio algo a él, pero también algo a ti. No necesitamos, Dios no nos mandó a impresionar a nadie, nos mandó a resistir y permanecer, porque es una carrera de resistencia, no es una carrera de impresionar. El hijo no pelea un lugar porque tiene un lugar en el padre. El huérfano pelea un lugar. El huérfano quiere un lugar y cuida ese lugar como si fuera su identidad. Quitar Mi cuide, exacto. Y no es así. Entonces es trabajar todo eso y todo eso es consecuencia en lo público. Pero qué bueno que tocaste ese punto de la familia, habla, porque si no, no te voy a dejar. Es que lo que dice está muy fuerte porque muchos hoy en día lo único que hacen en el tema de la adoración es solamente como ensayarlo, cómo se va a ver el show, ¿no? Vamos a decirlo así. Y no es como que solamente el show, sino también la unidad, porque mismo estás diciendo que ustedes no ensayan, ustedes adoran, así suene como suene, no importa, pero adoran. Y eso se ha visto reflejado en lo público. Algo que, no, que me he dado mucho cuenta este último tiempo es de que ya hay altar público en todos los lugares de la Ciudad de México, en otros estados de la nación. O sea, eso también es fruto de lo que se está haciendo, ¿no? Y no es solamente fruto de lo público, es fruto de la intimidad, ¿no? Y algo que me dijiste muy fuerte es de que ustedes mismos, como grupo, digamos, han generado una hermandad, pero en los tiempos que tienen de intimidad mutuamente, tienen como esos tiempos de ministración, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, el hecho de que no solamente venimos a ensayar lo que vayamos a tocar el día sábado, sino que vamos a tener en nuestro tiempo de intimidad con el Señor, mutuamente nos ayudamos, nos ministramos y que la presencia de Dios haga lo que tenga que hacer, ¿no? Y eso es impresionante, la verdad, porque, como digo, todo eso se ve reflejado hoy en día en lo que están haciendo ustedes como altar, se ve reflejado en lo que muchas personas han visto lo que ustedes han hecho y quieren ese recibir eso mismo de parte de Dios, ¿no? Como el empezar a trabajar en lo secreto para que el día de mañana pues se levanten más altares públicos en toda la República, en todos los rincones de la Ciudad de México. Sí, y algo que me encantó eso, o sea, de cueva de ladrones y una casa, ¿no? Qué diferencia. Y lo podemos ver. Bueno, ahí Dios usó a ciertos personajes, pero yo puedo ver David cuando estaba en la cueva pues se sentía así, ¿no? ¿Y qué tipo de personas había en esa cueva? Lo que tú dices, ¿no? Huérfanos, tantas cosas que obviamente pues Dios utilizó a David para sacar a esa gente. Cuando Elías cayó en la cueva, cómo se sentía, cómo estaba su espíritu. Muy cierto. Entonces, qué importante es eso, o sea, que tú como adorador, como líder, o que tú estés viendo el podcast, ¿en qué se ha convertido tu iglesia, tu liderazgo? ¿En una casa realmente o en una cueva? Y justo aquí nosotros eso fundamentamos mucho. Nosotros tenemos un equipo como pastores principal, que son nuestros discípulos, los más cercanos, y mucha gente le gustaría pertenecer, pero algo que mi esposa siempre marca, dice, la persona que va a estar cerca de nosotros es porque es nuestra familia, porque hay gente que lo ve como algo más, Sí, una de la élite, sí, como algo más de trabajo, el ¿no? Club de Leones. Ajá, como algo de trabajo. Bueno, me conviene estar con el pastor porque el día de mañana me va a poner o me va a dar una posición o porque así ellos crecen, pero no lo ven como esa familia y creo que es importante esto que está diciendo Josh, de ser una familia realmente, una familia y que es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y a la final es lo que dice el Paz, ¿no? Yo creo que en toda iglesia hay como, bueno, en la iglesia moderna hay como ese tipo de estructura, ¿no? El pastor, sus discípulos, los discípulos de sus discípulos, y
y es ver que no es como que la élite mundial, ¿no? No es como no estamos en un ejército de que el pastor es el general, nosotros los coroneles y los soldados. Los subordinados. No se trata de eso, sino se trata de generar esa familiaridad y asimismo yo creo que como iglesia debemos generar esa misma familiaridad con el pastor, como esa misma familiaridad con la persona nueva que está llegando, porque la persona nueva que está llegando está pues visualizando o quiere recibir algo de parte de Dios que quizás en el mundo no va a recibir. Si decimos que aquí en la iglesia tenemos ese lema, ¿no? Esta es una fe, una iglesia, una esperanza, pero asimismo decimos que este es como nuestra casa, nuestro hogar, nuestro refugio. Entonces, asimismo llegan las personas de afuera. Yo creo que en la mayoría de las iglesias así tiene que ser. Y como líderes, como adoradores, como líderes de alabanza, lo que sea, asimismo recibir al nuevo como una familia, como al que ya tiene muchos años, como el hermano rebelde o lo que sea, ¿no? Sí, justo, ¿qué nos vas a compartir, Jox? Hablando de esto. De lo que hablabas, ¿no? Ahorita Dios ponía mucho esta frase, Ujú. que es reciente, esto es reciente. También ahí es importante identificar que la verdadera adoración requiere revelación, no solamente de compañía. Hay mucha gente que nos acompaña, pero, pero no tienen revelación. Y la cercanía no solamente debe estar, porque de nada sirve estar cerca si no tengo revelación. Ya, sí. Y eso es importante porque vuelvo al mismo punto. Con los chicos o incluso yo con mis pastores. Ujú. Dios me ha permitido estar cerca de mis pastores, pero de nada más me sirve estar cerca si no tengo revelación de lo que Dios les habla a ellos. Justo, De nada de nada me sirve ser cercano si no entiendo lo que Dios está haciendo en casa, si no entiendo lo que Dios desea hacer en el altar público. si no amas la Entiendo. misión. Exactamente. La cercanía no garantiza permanencia, porque solamente permanece aquel que ha abrazado la visión. Sí. Entonces, Dios debe ajustar quizás nuestra oración para pedirle, Señor, aquellos que están cerca de mí, revélales lo que tú estás haciendo. Ya. Porque si no hay revelación, me van a ver a mí. Y al verme a mí, van a ver mis fallas, mis errores, mis pecados. Y se van a amargar, se van a desilusionar, se me van a herir y se van a ir porque me vieron a mí, no te vieron a ti. Señor, revélales tú en mí lo que tú me has hablado para poder que te vean a ti y caminar juntos hacia el propósito que tú quieres hacer en la tierra. Wow, qué chido. Eso es bien importante. Cercanía no es igual, porque hay mucha gente que es cercana, pero Sí. sin revelación. Fíjate, justo hoy hablaba con una persona el fin de semana pasado sobre esto, ¿no? Pasó un proceso que ahorita está en un lugar diferente al que estaba y no entendía esta persona por qué. Y justo lo que está diciendo, o sea, esa revelación, porque puedes estar cerca pero no tener la revelación y es lo que pasaba. Y por más de que yo le trataba de decir, pero no entendía, y algo que el Espíritu Santo me reveló es, no es lo mismo ser jornalero a ser hijo. Hay muchos que están cerca, pero tienen el pensamiento de jornalero y no de hijo. Pasó con el hijo pródigo y su hermano. O sea, el hijo pródigo la regó, pecó, se fue, pero el padre lo recibió como hijo porque él se sentía hijo, porque dijo, voy con mi padre. Y el otro dice, ay, sí, este que pecó. Y el padre le dijo, tú siempre has estado aquí, todo lo que yo tengo es tuyo. Sí. ¿Por qué me dices que lo hago por él y por ti no? Porque él se veía como un jornalero y no se veía como ese hijo. ¿Y cuántos sabemos así, no? O sea, que estamos cerca y hablando igual la presencia de Dios, pero solamente vemos a Dios como ese trampolín o lo vemos como, híjole, me conviene porque voy a tener más likes, porque me van a invitar más, pero no nos vemos como hijo. Y aún el hijo, aunque peca, sabe que con su padre va a encontrar descanso, reposo, intimidad, muchos recursos, perdón, gracia, dice la palabra, acércate pues confiadamente al trono de la gracia. Y un hijo sabe que aunque falle, tiene que regresar a casa porque solo el padre es el que lo va a levantar. Y qué importante es eso, ¿no? Es, Pero sí, sí. dice un huérfano
como estábamos hablando, ¿no? Que qué es lo que busca un huérfano, como llenar esos vacíos, ¿no? Y un huérfano llena vacíos, pero un hijo corre a los brazos del padre porque sabe que ya el padre lo ama, entonces no tiene como esos vacíos que llenar. Y así mismo es en el tema del ministerio, porque si nosotros seguimos actuando, como dice Josh, en cueva de ladrones, que no, porque él sí tiene esa posición, pero porque él sí está cercano, pero porque a él sí lo pusieron en la alabanza, y no sabemos recibir eso mismo de parte de Dios, porque es que algo que siempre dice mi esposa es de que si tú ya aceptaste a Cristo, si tú ya eres un hijo de Dios, eres parte fundamental, digamos, de un ministerio, el Señor ya te está dando las llaves, ya te dio las llaves de un carro. Ahora tienes tú que nada más prenderlo y manejarlo. Pero simplemente nos quedamos en el hecho de que no, pero es que Dios le dio ese carro a él, pero no me dio este carro a mí. Entonces, seguimos viviendo en una mentalidad de huérfanos, como de que alguien es más merecedor o quién es menos merecedor, y lo que no entendemos es que las cosas que tenemos de parte de Dios son inmerecidas. Él nos la dio, es un regalo. Entonces tenemos que recibir ese espíritu de adopción y dejar ahora sí que ese espíritu de esclavitud. Exactamente. Eh, Algo que justo ahorita Dios me hablaba mucho es la diferencia entre huérfano e hijo. Y me gustaría hablar Agarra las caras. solamente esas características para que, Para que tú igual si tú te has sentido huérfano, veas qué diferencia, ¿no? Y creo que está bien, súper, a ver, dale. y todos hemos sido huérfanos. Sí. Precisamente algo justo de lo que Dios me rescató fue la orfandad. Y yo les puedo decir que ni yo que predico, ni yo que canto y que todo lo que están viendo que Dios hace, eso no me exenta de regresar a ser huérfano. Cada mañana se levanta Joshua huérfano o Joshua hijo. Por eso dice la Biblia, ¿no? Que en el camino está el bien y el mal, el camino estrecho, el camino angosto. Uno decide por qué camino levantarse. Por eso la labor hermosa de nuestro amado Espíritu Santo es darnos ese dominio propio, esa renovación para cada día tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Jesús dijo, cada día, o sea, toma tu cruz cada día hay que levantarse y elegir la identidad, cada día, porque no es que tú seas hijo, se decide ser hijo. Hay un tema, algo que pasa muy interesante en las casas de adopción. Cuando tú adoptas a un hijo, espero algún día, ya que me case y pase eso, mi anhelo también es adoptar un niño. Pero de nada sirve que yo lo adopte si el hijo no me adopta a mí. Wow. La adopción debe ser doble. No solamente los padres deben adoptar al hijo, el hijo debe de elegir adoptar al padre. Y es lo mismo en una iglesia, si los que ven que son de esta iglesia, yo sé que el pastor los ha adoptado, pero ustedes también decidan adoptar esta casa, porque si no van a vivir una... El huérfano siempre se queja de todo, así de sencillo. En algún momento Dios me permitió ir a Sonora a predicar y predicaba de la mesa de Cristo contra la mesa de los demonios. Y ese es un tema también bien interesante, pero hay mucha gente. Ahora, las iglesias son mesas donde se sirve comida, porque todos los que predicamos, todos los que damos, preparamos un alimento, un alimento sólido, un alimento nutritivo. Pero el huérfano come de la mesa y se va hablando mal de la comida. Ese es un huérfano. El huérfano viene y come de la mesa, pero después se va y habla mal de la comida. Entonces, vamos a hablar. Ahora el hijo disfruta la comida, agradece por la comida. ¿Cuál es la diferencia de ser ahora un huérfano o también un invitado que no es de casa? Al que es un invitado, tú no lo pones a lavar trastes. No. Pero el hijo, ¿qué hace el hijo? Pone la mesa, pone el mantel, pone los cubiertos, preparó la comida. Antes de poner la mesa, barrió, trapeó, y si se rompe un plato, él lo paga, porque el hijo está comprometido con la casa. Así es. A un hijo no se le exige proveer, a un hijo no se le exige, no se le tiene que estar dice y dice y dice. A un huérfano sí, y el huérfano nunca lo va a hacer con gratitud porque no se siente parte de la casa. Sí. Entonces, y eso aplica en todo, ¿eh? O sea, Justo eso te iba a aplica en decir eso, todo. porque no solamente aplica en el que predica o en el ministro, no, aplica en todo.
en el servidor, en el ujier, en todas las áreas, en el que está en cafetería, todo el mundo tiene que tener esa mentalidad de Claro. cómo quieres que la gente o los invitados, los nuevos o las personas que ya llegan vean tu casa. O sea, y no solamente para que digan, yo soy el super hijo, ¿no? Sino de que realmente tener esa identidad y yo creo que es confrontativo para todos lo que estás diciendo. Un hijo es un anfitrión. Ándale. Un hijo es un buen anfitrión, primeramente de su presencia Ujú. y también de mi comunidad, de mis hermanos, de mi familia. Ahora, hay de hijos a hijos. Yo tengo un hermano que es más pequeño que yo, pero el que ya creció fui yo, el que ya caminé fui yo, el que ya pagué un precio fue yo. Es un huérfano. Escuchen lo que voy a decir porque esto es fuerte Sí. y es parte de romper un molde que se ha abrazado por mucho tiempo en las iglesias. Siempre decimos que paguen un precio, siempre decimos que la vivan, que batallen, pero un hermano mayor, sabiendo cuánto sufrió en el proceso, no va a hacer que el mismo proceso le caiga a su hermano menor. Así es. Si yo puedo facilitarte el camino, Adelante. yo pagué el precio, fue doloroso, pero tú no tienes que pasar por eso. Un hermano mayor, un hijo maduro, ensancha la mesa. Sí. Un hijo maduro no pone solamente sus 5 sillas, ¿no? Y que nadie más pasa, no. Un hijo maduro le enseña a sus hermanos a hacer siempre un lugar extra para otro hermano. Wow. Sí. Un hijo maduro ensancha la mesa, un hijo maduro ayuda a los demás A crecer, los levanta. Un hijo maduro, pues si yo cuando tengo mi hermano, cuando él se equivoca, cuando yo lo regaño y lo regaño fuerte, Claro. porque es mi hermano. Sí. Quiere decir que el hermano que no te corrige y no te regaña es un huérfano. Porque el hermano que es huérfano te deja en tu horror. Pero el que te ama, el que ama la casa, te va a corregir con toda libertad, con amor, nunca te va a exponer, porque yo lo que hace mi hermano no lo ando contando, no lo ando diciendo. Yo regaño a mi hermano porque lo amo y deseo su bien. Ahora sí vamos a ver la diferencia entre hijos y huérfanos. El hijo vive para interceder, pero el huérfano vive para sus propias necesidades. Sí. La centralidad del huérfano es él, no los demás. Sí. El hijo sirve sin esperar nada a cambio. El huérfano sirve para ser visto. Wow. Él quiere la atención, él quiere ser el centro. El hijo, su lenguaje es una mutua honra. Respeta y honra a su prójimo. El huérfano compite, tiene celos, envidia y murmura. El hijo el vínculo perfecto es el amor, pero el huérfano, las relaciones que tiene no son por amor, son por conveniencia. ¿Y cómo lo demostramos algo? Los huérfanos de repente llegan y no, que yo contigo y que no sé qué, pero detrás buscan un interés, buscan obtener algo de ti, buscan un beneficio. Y no les das lo que quieres, se enojan y se van. Le dicen con mis mancos. Ahora, tal. Iglesia de hijos, centralizada en el hombre. Descentralizada. Descentralizada en el hombre. Iglesia de hijos, descentralizada del hombre, porque se centran en Cristo. Cristo es el centro. Cristo es la imagen. Cristo es el que debe brillar. Cristo es el que debe ser glorificado. La iglesia de huérfanos, idolatría y centralidad en los dones de pocos. Pasa eso mucho. Yo tengo dones, ustedes tienen dones. Hay mucha gente que tiene dones. Y los huérfanos, ahí van y hay adulación, hay, wow, a mí de repente me han dicho, wow, qué bonito predicas, qué bonito cantas, wow, y de repente ahí entra el diablo, ¿no? Y un hijo que dice, o sea, uno lo recibe, pues tampoco para... Claro, sí. Pero por dentro estamos, aléjate de mí, Satanás, aléjate. Claro, de mí, Satanás. No es malo recibir porque tampoco vamos a ser religiosos, gracias. Pero siempre un corazón centralizado en que la gloria es de Cristo, la gloria es de Él. Sí, tampoco una falsa humildad, Sí, ¿no? pero siempre estar centrado, ¿no? Exacto. Claro, yo creo que si Sí, las personas reciben ese tipo de honra como hijos, pues si eso lo aprendiste de tu padre, honras a tu padre. Exactamente. Súper. Y todo esto es bien importante porque una característica que hace un huérfano, fíjese, un huérfano no tiene visión.
no tiene Claro. humildad y no tiene fe. Así de sencillo. Muchos a mí se me han acercado. Antes de todo lo que ha estado pasando, cuento este testimonio. Yo pues estaba en la iglesia y todos, y mucha gente se acercaba. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces viviendo en la iglesia? Métete a una carrera, métete a estudiar, porque de fe no vas a vivir, cositas así. Y, y yo pues en esa inmadurez o en esa inexperiencia, pues me movía. Y un día fíjense lo que me dijo mi pastor, nunca se me va a olvidar. Joshua, muchos están opinando porque ven tu presente. Opinan en tu presente, pero acuérdate de escuchar a los que ven tu futuro. Wow. Sí. Un huérfano opina tu presente, Ya, pero alguien con visión de tu futuro. así es. Y hay mucha gente que quiere opinar, quiere hablar, quiere aconsejarte, más a los pequeños, más a los jóvenes, como aquí hay un chico, ¿no? Que sirva al Señor y quizás muchos le pueden decir, oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué no estás así? Porque muchos van a opinar en tu presente. Muchos quieren decir, no, y más con lo que se ha sembrado mucho, ¿no? Sí. Ajá. Pero un hombre de visión, un hombre, un hermano mayor, un padre con visión, ve lo que Dios ha puesto en ti y te va a aconsejar en el propósito que hay en ti. Se necesita fe para tener visión. Se necesita fe y es lo mismo con el altar, ¿no? Nos decían, "No, pues, ¿qué hacen ahí? 20 personas y no pasa nada. Y todo el Y sábado. hoy en día, tiempo, ¿no? Hoy en día, pues ya sí, muchos empiezan a opinar en nuestro presente. Mira, ahora se creen famosos, ahora esto, porque la gente opina en el presente, la gente que opina en el presente es gente sin visión y a ellos ni se les escucha. Sí se recibe un consejo porque todos tienen algo que aportarnos, pero nuestra voz, el hijo escucha al padre. La voz más importante para el hijo es la del padre. Entonces también hay que elevar ese nivel de discernimiento y como hermanos cuidarnos entre nosotros. Escuchar, si vas a escuchar un consejo y no sé, o sea, lo siento mucho el Señor, pero los que nos ven, si vas a escuchar un consejo, escucha a alguien que tú veas que es hijo de la casa. Claro. ¿Por qué eso? Porque hay mucha gente, eh, y lo voy a tener que decir, Dilo. Que nos unen. fíjense, la mesa de Cristo, ¿qué lenguaje hay en la mesa de Cristo? Pues Cristo. Ujú. En la mesa del Cordero se come el Cordero. Esta es una mesa de Cristo. Pero también dice la Biblia que hay mesa de demonios. Sí. O sea, eso está fuerte. Eso que dice la Escritura, a mí me saca mucho. Y fíjate, justo yo estaba viendo eso y lo que yo he entendido también es que, porque cuando Dios llamó a Abraham, lo llevó afuera de la tienda y que viera hacia arriba, por lo que estamos diciendo, o sea, porque le mostró una visión, porque a veces como seres humanos no tenemos visión, ¿no? La mente humana es limitada y podemos ver el presente, problemas, el contexto, y Abraham podría haber muchas cosas, pero Dios lo tuvo que sacar de donde estaba, del contexto de donde él nació, y le dijo, sal fuera y ve y levanta tu mirada. ¿Y por qué arriba? ¿Y por qué las estrellas? Porque le enseñó una visión, algo más grande. La gente que no tiene visión solamente te va a hablar de, como tú dices, tu pasado o tu presente. Es que mira, tú no tienes, es que necesitas, es que para qué tanto, para qué sembrar tanto, para qué servir tanto, para qué desgastarte tanto, porque está viendo el pasado y el presente, pero Dios nunca ve solamente tu pasado y tu presente, Él es un Dios de futuro. Siempre dice que Él tiene cosas buenas, planes de bien, y siempre va a hablar cosas maravillosas. Entonces, qué bueno que estamos hablando de ese punto. Estabas hablando de la mesa de demonios y Sí, algo que tú hablas es nada más para Amarrar. amarrar ahí. Al hijo se forma en casa. Todo esto tiene que ver con el altar público, aunque no parezca. Sí, yo Está bien, empezamos con la porque, adoración y tal, pero es que todo es pero espectacular. la casa es importante, Sí. porque imaginemos estos, si en casa Dios nos transiciona, nos forma para ser hijos, es importante porque yo antes de levantar un altar público, debo ser un hijo de casa. Abraham levantaba altares, pero también levantaba tienda.
Nunca Abraham, bueno, según lo que tengo entendido, cuando levantaba un altar, también levantaba su tienda, su casa. Entonces, quiere decir que la tienda es tan importante como el altar. Sí, justo. La casa es importante como en el altar. En Isaías 56, me parece que está lo de la visión de Isaías. O bueno, si no mal me equivoco, si no me corrigen o ahí lo corregimos. Sí. Pero es cuando Isaías se abre el cielo y... No, perdón. Ya me acordé. Cuando habla de la casa de oración. Ah, sí. Isaías 56. Sí, sí. Y él dice, los llevaré a mi santo monte, altar de intimidad. En el santo monte hay limpieza, hay purificaciones. Después dice, y los recrearé en mi casa de oración, casa. Y después dice, y sus sacrificios y holocaustos serán aceptos en mi altar. O sea, primero intimidad, luego casa, luego altar. El que hablamos. Intimidad familiar público. Ahora sí. Debemos nosotros adquirir ese discernimiento y madurez de parte del Señor para identificar en qué tipo de mesa me estoy sentando. Es inevitable sentarte en una mesa y no terminar comiendo de la comida que se sirve en ella. Súper. Entonces, en 1 Corintios 10:21 dice que no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Hay muchos tipos de mesas en la Escritura. Cada mesa es importante. Podemos ver la mesa cuando Esther dialoga con el rey, era en una mesa. Cristo tuvo su última cena en una mesa, ¿no? La tsunamita preparó cama, mesa, silla, candelero a la hora de ofrecerle un aposento alto a Eliseo. O sea, la mesa es importante. Jesús pasó su mayor tiempo predicando en las mesas más que en los montes. ¿Sí? O sea, la mesa es importante. Es más, hay una mesa reservada en las bodas del Cordero para cada uno de nosotros. Sí. La mesa es importante. Ahora, también hoy en día hay unas mesas, todos los hijos, todo el hijo de Dios, Satanás o las circunstancias, o vamos a ser tentados para sentarnos en mesas diferentes. Sí. Y hay una mesa llamada mesa de demonios. También dice en Salmos que no nos sentemos en sillas de escarnecedores, y ahí sí hay mesa. Entonces, ¿cómo identificas una mesa de demonios? Que hay chisme, hay murmuración, típicas reuniones. A mí me acuerdo que me invitaron una vez. Ay, oye, ¿y cómo viste la reunión? Ay, pero esto, el otro, y empieza ahí a... Opiniones disfrazadas de buenas intenciones, ¿no? Ajá, y que su motivación es denigrar, destruir y robar la semilla que se sembró. Desacreditar también. Exacto. Una mesa de demonios no nos debemos sentar. No es que la gente sea demonios, no, sí, pero entendiendo lo que dice, ¿no? Que la lucha no es contra carne y sangre. Ahora, ¿en qué mesa debo permanecer en la mesa del Cordero, en la mesa de Cristo? Y eso aplica a los más, sobre todo a todos los que servimos y Dios nos utiliza de influencia para alguien. O sea, todos somos influyentes, no importa si estás a lo mejor en producción, de ujier, de lo que quieras, tú eres alguien que influencia. Pero cuidémonos, porque dice el libro de Hebreos que cuidemos bien, miremos bien, habla de enfoque, mira bien que no brota una raíz de amargura y que gracias a ellos muchos sean contaminados. Cuidemos bien lo que sale. O sea, nosotros como ministros de adoración, la alabanza, lo mismo, es hipócrita irte al altar público y cantar que Dios glorifique y esto, y que del mismo pozo empecemos a sacar venenos a nuestro prójimo. Eso es hipocresía, eso no es correcto. Debemos cuidar qué consumimos. Nos transformamos en aquello que contemplamos. La contemplación es importante. Los ojos son las ventanas del alma. Quiere decir que los 5 sentidos son ventanas del alma, y lo que estoy escuchando, en eso me voy a transformar. Escuchando, viendo, comiendo. Justo lo que decimos, en una mesa que nos sentamos a recibir alimento, y si nos sentamos en una mesa donde lo que se sirve es odio, murmuración, chisme, eso es lo que va a estar alimentando nuestro espíritu. Sí. Entonces, como que la mesa de demonios no es que sea literalmente la mesa de Satanás, sino de lo que podemos ser utilizados. O sea, nos sentamos a la mesa de Dios para dar ahora sí, como estamos hablando, la Santa Cena, para alimentarnos en el espíritu, para que nazcan esos frutos, o nos sentamos a una mesa donde hay chisme,
donde se habla mal de nuestro padre incluso, porque algo que incluso hace tiempo también estábamos como recibiendo esa revelación de la mesa, es de que si tú vas, por ejemplo, estábamos hablando en este caso de vas a otra iglesia, ¿no? Por ejemplo, vas a otra iglesia, recibes alimento de esa iglesia, pero ahora sí tú disiernes como hijo de tu casa qué es lo que te edifica o qué es lo que te está adoctrinando de mala manera, ¿me entiendes? Exacto. O vas a te invita un siervo, una persona de la iglesia, oye, ven a mi casa, vamos a hablar, y lo único que se habla en esa mesa es de que, no, pero el pastor lo único que hace es robarse el diezmo, no, pero esos líderes lo único que tienen es su élite, de los D12, los D72, a nosotros no nos toman en cuenta. ¿Qué tú como hijo de Dios estás recibiendo en esa mesa? A la final, quizás la intención no fue ir a hablar mal de la gente, ¿no? Pero incluso en la mesa donde te sientas, tienes que cuidar, y si eres invitado en otra mesa, también tienes que cuidar cómo se habla de tu casa. Fíjese caso. Yo quiero poner un ejemplo rápido para continuar. Está bueno el tema. Lo que dice Sebas, aquí siempre enseñamos lo que tú escuchas, eso te va a ministrar. Cierto. Y hace tiempo, nosotros como iglesia vamos a cumplir 7 años, tenemos 6 años, Wow. y en nuestro año 2 o 3, no recuerdo, pasó una división en la iglesia por diferentes circunstancias, líderes que no están de acuerdo con la visión, lo que tú quieras, y se llevaron como 50, 60 personas. Cuando esas personas salieron de aquí, a varios les llamaron. Fíjense que les queremos dar el motivo por el cual nos vamos de Comunidad 1, los invitamos a un café tal día, tal hora, y mucha gente fue. Y yo quiero decirte que toda la gente que fue, algunos al instante, otros a los meses y otros a los años, todos se fueron de esta iglesia. Porque lo que estamos diciendo, se sentaron en una mesa de demonios, y no es que estamos diciendo que la gente es demonio, pero aún a Pedro el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque fue influenciado con un espíritu para hacer desistir a Jesús. Entonces, igual, o sea, se sentaron en mesa de demonios, escucharon lo que tú quieras, y fue ahí cuando meses, años, todos se fueron. ¿Por qué? Porque abrieron su corazón y comieron de la mesa que estaban sirviendo ahí. Sí, pues es algo que es como Dios me ha permitido también ir a muchas iglesias a predicar. Dios me rescató, eh, más bien la palabra correcta es me transición también de iglesias, y también Dios me permitió vivir, ahora sí que las entrañas de las iglesias en muchos aspectos. Y es algo que pasa en del 100% de las iglesias. Es un espíritu que está operando, la cual tienta a la iglesia. Eh, un ejemplo, tú hablabas del diezmo, ¿no? Eh, yo hago siempre esta pregunta, ¿no? O sea, yo que vivo ahí, cuando se acaba el gas, pues tengo que comprar gas. Cuando se acaba el alimento, pues voy a la tienda y compro mi alimento. Dice la Biblia que el que no provee para su propia casa, niega su fe y es peor que un incrédulo. Súper. El hijo provee para su casa, porque es su casa, así de sencillo, ¿no? Quien no provee para su casa, no es hijo. Sí, es real. Ahora, si no entendemos que hay mucha gente que predica en contra del diezmo, ok, bien sencillo. Se paga internet, se paga luz, se paga gas, se paga servicios. Pues sí, mi pastor dice esto que luego digo, híjole, ¿no? Mi pastor dice, él invirtió mucho en la iglesia, de su negocio. Y él dice, nosotros, a ninguno de ustedes le costó estar disfrutando de lo que hay en la iglesia. Nada más les pedimos traigan una silla y una silla, porque estamos creciendo. Pero es real, te pones a pensar, alguien invirtió en pantallas, alguien invirtió en audio, alguien invirtió en consola, alguien invirtió en luz, o sea, cafetera. Es más, ni siquiera es por simple lógica, hay una renta que pagar. O sea, es simple lógica. A veces nos creemos más religiosos que cómo usamos la Biblia como para justificar un hijo provee sencillo. Sí, así de sencillo. Ahora,
con el tema del tener cuidado de qué escuchamos. Dios, a mí, esto no es doctrina, esto tampoco es algo muy personal, pero que yo he visto el fruto de ello. Dios a mí me enseñó a escuchar muy pocas voces, principalmente la voz de Él por medio de su palabra, por medio de lo que Él ha dicho. Y segundo, yo veo la voz de Dios por medio de mis pastores. Si yo escucho más a otros y no a mis pastores, corro el riesgo de que la opinión de los demás y el criterio de los demás me desvíen de la formación que Dios puso en mis pastores para mí. Porque yo no soy un producto terminado, yo estoy en formación. Y eso, los pastores saben, ellos me conocen, ellos, o sea, de verdad que yo agradezco a Dios por la vida de mis pastores porque ellos me han visto pecar, me han visto equivocarme, me han visto regarla y regarla feo. O sea, la persona que ven al frente no es ni el santo, ni no, fui lo peor de lo peor y Dios me rescató. Y el proceso que viví fue muy difícil. Ayer hablaba con mi pastor en la mesa y le decía, fíjate, no es lo mismo pastorear ovejas a pastorear camellos y caballos. Es muy diferente. Y yo me considero un caballo, de esos caballos que no dejo que nadie me jinete de verdad. De verdad. Hay un caballo que no me acuerdo el nombre, pero es el más caro de todos. Es el más caro de todos. Y ese no te lo puedes ganar jineteándolo. Te tira y te mata. Y ese caballo te lo ganas poco a poco. Y así mi pastor así conmigo, sí. Es mi pastor, pero ese caballo tiene una característica, es un caballo hecho para la guerra. Sí. Cuando te ganas ese caballo se deja jinetear y si él ve que van a matar a su jinete se alza para que le den las balas, las lanzas a él. Él da la vida por su jinete. Wow. Yo me considero como un caballo así. A mí muchos pastores hasta la fecha me odian y muchos pastores mm, yo fui un hijo, la verdad fui un hijo rebelde, fui un hijo difícil, las cosas como son, yo no me justifico, fue muy difícil tratar con alguien como yo. Pero cuando la pastora vi que me amaba, vi que me quería, no por interés, no por sacar un beneficio, un amor auténtico, me ganó al punto que dije, y mi pastor igual, mi pastor vivió de todo, o sea, o sea, en cuestión de lo que yo viví, él ha vivido cosas más fuertes, procesos más fuertes, solamente ellos pueden pastorear a alguien como yo. Wow. Y, claro. Y dije, yo apurazo esta casa a ellos y dejo que me corrijan y me acepten. También yo reconozco que necesito del cuerpo. O sea, yo también ya Dios me procesó para escuchar a ustedes, recibir un consejo, ¿no? Pero en cuanto a formación, soy muy celoso. Mis pastores Dios los colocó para formarme, aún aunque haya cosas que no me guste. Entonces, esto es importante que la gente lo sepa, ¿no? Porque todos van a querer ser mentores. Hay un síndrome ahorita mucho en las iglesias que todos quieren mentorear, todos quieren ser discipuladores, todos quieren ser conferencistas y no está malo, es correcto, pero por eso Dios levantó pastores. ¿Cuál es la diferencia de un coach, de un predicador? Yo predico, Dios me lleva a predicar a muchos lados, pero el predicar no significa que yo tenga el derecho de corregir a alguien, ¿no? De afectar el rumbo de una persona. Sí. Porque para eso Dios colocó pastores. Exacto, ¿no? Yo predico y cuando predico soy muy respetuoso. Yo respeto al cuerpo de Cristo. He predicado con los que chinflan y los que no chinflan, con los que saltan y los que no saltan. Y respeto. ¿Por qué? Porque una cosa es ser edificador, predicar y otra es ser pastor. El que no toma su lugar siempre se va a quedar viendo cómo los demás lo hacen y crecen. Wow, y súper. Y eso es importante porque tú puedes haber estado 10 años en una iglesia y nunca haber tomado tu lugar. Ya. Sí. Y ahí llega un nuevo y tú dices, este nuevo acaba de llegar, tomó su lugar y Sí. tomó el lugar que tú nunca quisiste tomar. O sea, eso es. Y es algo que pasa demasiado porque nosotros, a grandes rasgos, vamos a decirlo así, cuando llegamos a esta iglesia, pues los pastores nos dieron la gracia de estar en muchas cosas y en una de esas era la alabanza, ¿no? Y a mi esposa y a mí. Y es algo que a veces para nosotros decimos, pero ¿por qué somos tan criticados? ¿Por qué nos atacan o nos señalan si nosotros como que nunca, o sea, llegamos y simplemente vimos la necesidad, el Señor nos puso, el pastor nos dio la puerta para que entramos. O sea, yo creo que hay personas que a veces se limitan tanto
decimos que sí es un lugar de importancia porque a la final lo que siempre nos dice el pastor es de que nosotros somos, digamos, la primera cara de la iglesia, lo que la gente ve al principio, las personas que están en la alabanza tienen que tener relación con Dios, santidad, mucho de ese tipo de cosas, pero si alguien está abierto a estar en la alabanza, yo creo que el pastor, como a nosotros, nos le va a dar la oportunidad y no como que ver el de que, pero a él lo subieron a la alabanza y no a mí. Y yo creo que hay muchos casos en todas las iglesias que eso pasa. Pero ¿por qué pasa? Y lo estamos hablando y para ir cerrando como este ejemplo, porque muchos, tú dijeras, pues es que nosotros vimos la oportunidad y pues usted no la dio y entramos, pero volvemos un poquito. Quien toma el lugar como hijo, Ujú. se le abre la puerta como hijo. Tal vez tú dices, es que a mí nunca me han dado la oportunidad, y no solo aquí, sino en la iglesia que tú estés, no me han dado la oportunidad, ya llevo años, él llegó antes y lo hablamos. Te quejas de la iglesia, comes con los escarnecedores, no entiendes la visión, juzgas a tus pastores, criticas, no te comprometes, no diezmas, eh, no has tomado Identidad. tu casa, no has tomado, como dice, tu identidad. Entonces llega otro que lo hace, llega otro que se compromete, que lo hace, que diezma, y no nada más por el diezmo, sino en general todo lo que ya hablamos aquí. Entonces toma su casa, toma la paternidad, toma y se le abre la puerta. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Tal vez porque en tu casa, en tu iglesia, en donde tú estés, en tu llamado no has tomado esa función como hijo y volvemos, a lo mejor sigues siendo un jornalero o sigues comiendo de mesas que no y debes de pedirle al Espíritu Santo, dime, ¿por qué? Porque Dios te quiere levantar, Dios también te quiere usar, Ujú. pero también algo que este texto a mí me encanta, dice, plantados en la casa del Señor es donde vamos a florecer. Exacto. Dice, el que está plantado junto a corrientes de agua dará su fruto a su tiempo Ujú. y su hoja nunca caerá y siempre, siempre estará, que la gente siempre va a comer de ese fruto. También. Terminando, Así es. Ya con esto cerramos. Hablando de eso, Dios nos mandó a llamar a dar fruto, buen fruto y fruto que permanezca. Ujú. O sea, ¿qué fruto estoy dando? Y por último, toco el caso de Judas. Judas estaba en la mesa, se sentaba a la mesa, pero no estaba en la mesa. Ujú. Y volvemos a lo mismo, la cercanía, no basta con cercanía, necesitamos revelación. ya. Judas estaba cerca sin revelación. Ujú. ¿Y qué hizo Judas? Se sentó en otras mesas, en la mesa de la fortuna, Sí. en la mesa de la codicia, en la mesa de la murmuración, y se sentó con el grupo de personas que atacaban el ministerio de Cristo porque eran unos envidiosos, así de sencillo. Ujú. ¿Y Eran, terminó? ¿y cómo terminó? Ahorcado, y bien cometió el mismo pecado que Pedro. Sí. Ahora, tú, a lo mejor esto porque es una palabra fuerte, ¿no? Pero si tú te sientes y ahorita dices, ok, ya me di cuenta que estuve en la mesa equivocada. Bien sencillo, arrepiéntete, ponte a cuentas con tu pastor y vuelva a comenzar y ahora sí toma tu lugar. Todos los pastores están dispuestos a perdonar. Sí. Yo me he sentado con gente que de verdad que de repente hubo gente que Dios me permitió liderar y de repente se volvieron así traicioneros, hablaron cosas de mí y nos sentamos a la mesa y nos perdonamos, nos pusimos a cuentas y seguimos adelante, Ujú. porque debe permanecer Cristo en nosotros. Ahora sí la invitación es toma tu lugar dentro de la casa, honra tu casa, ama tu casa y Dios eh, a su tiempo Dios va a hacer algo en tu vida. Amén. Así como yo sigo en mi casa, yo amo mi casa. Y por más que yo vaya a predicar y cantar, tengo mi casa. Dato curioso, donde predico y canto, me tratan bien bonito, ¿no? Pero llego a mi casa y ¿qué crees? Me forman, me pulen, me corrigen y muchas veces quizás dicen, no, pues ya, ya me tratan bien bonito, ¿no? Y que esto, pero es bien estar a casa porque en casa te forman, en casa está tu familia, la familia te forma. Entonces, amemos eso también. Toma tu lugar. Muy bien, ¿qué más, Sebas? Terminamos. Ya para ir cerrando, Josh, igual las redes sociales van a estar ahí apareciendo, las redes sociales de Josh, las redes sociales de Altar Público, las redes sociales de Él Volverá. Sí, aquí traigo la playera. A ver, así, enséñame. Ahora, Modélala. Ahí está, miren.
Él volverá. Berber Chida. Ahí es un proyecto que él está emprendiendo. Apóyenlo. Si quieren sembrar en su boda, pues amén. Se aceptan viajes a Cancún o a ver, lavadora, refrigeradores, camas, Sí, pues para el salón de fiestas. una casa de refrescos. Sí, Súper. muchas Pues, gracias. pues muy bien, Josh. Gracias. No, tu compañía nos bendice lo que Dios te ha dado y yo creo que a muchos los va a bendecir. Eso de mentalidad de hijos y mentalidad de huérfanos. Entonces, así vamos a ponerle, ¿no? Ok, perfecto. Pues gracias. Dale like, comparte. Para esto, pues ya pasó el altar público, súper chido, pero ahí vamos a seguir, vamos a tener más altares. Creo que es tiempo de levantar el nombre de Cristo. Como dice, esperar la venida del novio, recibirlo, que es lo que lo que debemos hacer como iglesia. Y último dato curioso, Ujú. en el altar público ponemos una mesa en medio con la Biblia, el vino y el pan representando a Cristo. Eso. Wow. Pues nada, nos despedimos. Gracias a todos que nos ven en las redes sociales. Compartan y pues nos vemos hasta la próxima. Ay, bendiciones. Súper.